Agafe 423. 423. Agafe 423 lo conocía porque había colaborado con Adrián Marcelo. Ok. Creo que él había estado en un video de él y él lo invitó a su podcast. O sea, ya lo había visto en varias apariciones con Adrián Marcelo. Y él tiene como una gira aquí en Monterrey y me manda un mensaje y me dice, oye, güey, ¿qué pedo? Vengo a Monterrey, estaría chido armar algo. Y pues yo ya lo tenía bien ubicado, tenía una historia, la neta, muy chingona, había visto algunos de sus videos, de sus podcasts. Y dije, va, güey, pues cáile, te invito a Creativo. Entonces el güey aterriza aquí en Monterrey, se viene directamente a Creativo y grabó, creo que no solamente grabó Creativo, sino que grabó varios podcasts aquí en Monterrey, pero el primero que grabó aquí fue Creativo porque venía aterrizando llegando del aeropuerto y nos aventamos 4 horas de plática, güey. Que pues es una de esas pláticas en las que yo personalmente aprendí un chingo, porque platica mucho sobre su experiencia en el ejército mexicano, platica mucho sobre cómo es entrar al ejército, por qué él quiso entrar al ejército, y luego no solamente entrar al ejército, sino que hacerte un agente de fuerzas especiales, que los agentes de fuerzas especiales son pues la unidad más especializada, valga la redundancia, del ejército, en donde existe un adiestramiento adicional que tú tienes que tomar para poder llegar a ese nivel. Y está muy cabrón, güey, la neta, pues es un vato que está acostumbrado a que le metan unas putizas, porque el adiestramiento es muy duro. Me platicaba historias de cómo pues los oficiales incluso llegaban hasta torturar a los soldados para poder llevarlos a tener el aguante necesario para ser un agente de fuerzas especiales. Y yo creo que es el puesto más cabrón dentro de la milicia mexicana que puedes llegar a alcanzar en cuestión de habilidades técnicas. Entonces me platicó todo ese proceso, se tardó no recuerdo cuánto tiempo, pero varios años en llegar a ese puesto. Y luego me platicó un poco sobre por qué se dio de baja, por qué sale. Tiene que ver más con la idea de que, pues la verdad, en el ejército eres un peón, te mueven a su disposición, no necesariamente tienen mejor atención por tu vida, sino que están pensando más en conflictos, a lo mejor, pues en conflictos o intereses que son mucho más grandes que tú, y se acaba dando de baja y después se mete a la policía. Me acabó contando historias muy, muy cabronas de terror, de cómo funciona la vida y la política aquí en México. Una experiencia que tuvo él en un municipio en donde él era policía y la policía prácticamente le entrega el municipio pues a los narcos. Y esa transición, cómo la vivió. Y pues es un güey que definitivamente le gusta mucho la adrenalina, que definitivamente le gusta mucho vivir al borde y la neta aprecio un chingo ese capítulo y me gustó mucho, güey. Tener a alguien con ese historial, o que haya vivido todo eso y que te lo esté platicando aquí, ¿no se te ponía la piel de gallina o algo? O sea. Sí, obviamente había historias increíbles, o sea, historias que yo no podía creer. Sí. Es el primer capítulo que hago de este estilo. Me gustó mucho el perfil de Gafe porque es un muy buen comunicador. Como te digo, ya lo había visto en su canal de YouTube, entonces conocía el formato del podcast y se prestaba mucho a poder platicar. Porque siempre cuando alguien conoce el formato del podcast se nota la diferencia bien cabrón a la hora de conversar. Y más que ser una conversación, es un güey contándote su historia, o contándote algo. Entonces creo que fue un buen primer capítulo de este tema por el perfil de Gafe, por las historias que le había tocado vivir y por la habilidad que tiene de comunicador. Pero sí se aventó unas historias bien cabronas, güey. Y pues también me platicó un poco sobre el rol de las fuerzas especiales, que tiene mucho que ver con qué pasaría si invaden México, porque los Gafes tienen como este entrenamiento que creo que el entrenamiento se llama entrenamiento de guerrilla o algo así, que tiene mucho que ver con conflictos asincrónicos, asimétricos, no, creo que es asimétricos, conflictos militares asimétricos. ¿Qué significa esto? Cuando existe un ejército muy poderoso, como por ejemplo llámese China, Rusia o Estados Unidos, invadiendo un país que no tiene un ejército tan poderoso. Entonces, cuando el conflicto es asimétrico en el sentido de que hay una desproporcionalidad entre los ejércitos, se genera la guerra de guerrillas o el conflicto de guerrillas, en donde el ejército, que es el más chiquito, empieza a aprovechar su conocimiento geográfico para atacar con menos unidades a un ejército más grande y desestabilizarlo. Entonces, para eso están entrenados los Gafes. Si el día de mañana llegan a invadir México, los Gafes tomarían este rol de guerrilla y pues ojalá que no pase, pero también platico un poquito sobre cómo es ese adiestramiento que precisamente los prepara para esto. ¿No te puso nervioso? Sí, la neta sí, había ciertas historias que contó que sí me puse nervioso. Sí. Más que nada, pues las implicaciones que puede tener contar historias así, güey. O sea, fue un capítulo muy cabrón, fue un capítulo también muy esperado.
muy bien recibido y pues le agradezco un chingo a Gafe la confianza, el haber caído y también a toda la gente que lo sigue a él, que vino aquí al podcast, también le agradezco porque fue un muy buen podcast, güey. En un mes ya lleva más de 1.5 millones. Sí, de hecho le extiendo la invitación a Gafe la parte 2 en el 423, estaría chido que el capítulo 423 fuera con Gafe. Para armarnos una parte 2, que ya no estamos tan lejos, vamos en el 350 y tantos, creo que es el 351. Entonces no estamos tan lejos, güey. Rapidito. ¿Te quedaste con alguna pregunta en particular para hacerle? ¿O se te vinieron más cosas después? Pues sí, obviamente me gustaría ahondar un poco más en el tema. Es un güey también muy interesante, no solamente por su historia, sino pues por lo que le ha tocado vivir, que siento que se presta para tener una conversación chingona sobre muchos temas, no solamente su historia. Entonces estoy emocionado por esa segunda parte, si es que jala, para ahondar precisamente en esos temas que no necesariamente son su historia, que ya no sea tan entrevistosa, ¿no? Sí.